Hola, ¿qué tal? Está a mi cargo explicarles qué es inflación y qué es deflación. La inflación dice que es el aumento general en los precios de los bienes y servicios durante un periodo de tiempo. Cuando el nivel general de precios aumenta, cada quetzal nos permite comprar menos bienes y servicios, por lo que la inflación también refleja una erosión en el poder de compra del dinero, es decir, la pérdida del valor real de nuestra moneda. La deflación es una caída generalizada en los precios de una economía y es un fenómeno que se encuentra fuertemente asociado a una fuerte contracción de la demanda. Estos conceptos básicos son extraídos de la página oficial del Banco de Guatemala. Habiendo conocido la definición de inflación y deflación, pasamos a ver cómo es que esto afecta a la economía de nuestro país. Para ello nos auxiliamos de la siguiente gráfica, en donde nos centraremos en el año 2017 y 2018. Si bien en octubre nosotros necesitábamos una cantidad mayor de 54 centavos, es decir, que teníamos una alza en la inflación de 0.54. En la práctica, una familia con 100 quetzales para comprar en el mes de octubre no solo necesitaban 100 quetzales para su diario vivir, sino necesitaban 54 quetzales adicionales. Lo mismo para noviembre, pero esta vez necesitaban 86 centavos, además de los 100 quetzales que ellos con los que ya contaban. En diciembre también sufríamos una inflación de 14 centavos, siendo esta vez la inflación de 0.95. En relación al año 2018 tenemos una deflación, ya que en el mismo mes de octubre tenemos una deflación de 20 centavos y por consiguiente en noviembre tenemos una deflación de menos 29 centavos. ¿Esto qué significa? Que en vez de necesitar 100 quetzales para comprar tal cantidad de cosas, necesitábamos únicamente 99 quetzales con 71 centavos. Y lo mismo para diciembre, que aun cuando sufrió inflación respecto a noviembre del año 2018, sigue siendo favorable a comparación del 2017. Pasando esto a la práctica, tenemos la situación en canasta básica alimentaria. Por ejemplo, el costo mensual de la canasta básica alimentaria del 2019, documento proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala y el anterior por Guatemala en Cifras del 2019, también proporcionado por el Banco de Guatemala. Prosiguiendo, tenemos la canasta básica alimentaria. Si bien nos fijamos en el mes de enero del año actual, tenemos la canasta básica situada en 3.572.38 centavos. Esto para el mes de enero. Y según la gráfica, nosotros tenemos una deflación para el mes de febrero, en donde tenemos una diferencia de 32 quetzales con 16 centavos. Exactamente 32 quetzales con 16 centavos, siendo esta de 3.542.22 centavos. Y si bien seguimos las líneas, podemos ver que los precios van variando debido a las diferentes situaciones que pueden ser factores económicos, sociales o políticas macroeconómicas que se estén dando en el país dentro del año corriente. Si pasamos a julio, por ejemplo, tenemos que es el mayor punto de inflación en el año, a diferencia de enero, que en enero recordemos que teníamos 3.572 quetzales, acá tenemos 3.597.03. Si bien vemos que tenemos una alza en precios, esta no es tan significativa o tan alejada del punto inicial con el cual empezamos el año. A septiembre del año nosotros mantenemos un punto de 3.571 centavos, 71 quetzales con 96 centavos. Esto para la canasta básica alimentaria. Lo pasamos a la canasta básica ampliada. Tenemos una situación similar, en donde los precios van aumentando, pero no son del todo significativos. Lo mismo para el índice de inflación, donde tenemos 0.49 para el 2012 y al 2019 tenemos una diferencia de deflación del menos 0.58. Es así como la situación actual de Guatemala está respecto a la inflación y deflación de una forma sencilla al diario vivir de los guatemaltecos.
En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la inflación en Guatemala, y la información nos proporciona de guate.com, que dice que la inflación es cuando el nivel general del precio aumenta. Cada quetzal nos permite comprar menos bienes y servicios, por lo que la inflación también refleja una erosión en el poder de la compra del dinero, es decir, la pérdida de valor real de nuestra moneda. Esto quiere decir que la IPC desciende hasta el 1.8% en septiembre en Guatemala. La tasa de variación anual del IPC en Guatemala en septiembre de 2019 ha sido del 1.8%, 12 décimas inferior a las del mes anterior. La variación mensual del IPC, índice de precios al consumo, ha sido del menos 0.6%, de forma que la inflación acumulada en 2019 es de 1.6%. Hay que destacar la subida del 0.7% de los precios de transporte, hasta situarse su tasa interanual en el 0.7%, que contrasta en el descenso de precios de alimentos, bebidas no alcohólicas del menos 1.5% y una variación interanual del 2.9%. En este apartado vamos a hablar de lo que es las causas de la inflación en Guatemala. En primer lugar tenemos lo que es el exceso de demanda. En primer lugar es importante analizar el problema de exceso de demanda, tanto porque este fue históricamente el primer casual identificado de la inflación, como porque en muchas ocasiones la inflación se debe originalmente a un fenómeno de este tipo. Como la demanda agregada, es decir, el total de bienes y servicios demandados para propósitos de consumo privado, inversión, gasto del gobierno y del exterior, las exportaciones, es mayor a las probabilidades de la oferta, incluyendo a las importaciones de la economía, se origina una presión sobre los precios, por lo que estos comienzan a aumentar, surgiendo el fenómeno inflacionario. En general, el déficit del sector público es el componente de la demanda agregada, que hace que ésta supere las posibilidades de producción de la economía, que ejerce precisión sobre los precios, es decir, que este es el déficit del sector público. El segundo apartado de las causas de la inflación en Guatemala es componentes inerciales. Otro elemento importante es el análisis de la variación de precios, que constituye el denominado aspecto inercial de la inflación. La inercia inflacionaria ocurre cuando, una vez que se genera un proceso inflacionario, por ejemplo, en el caso de la inflación de demanda de bebida, a un elevado déficit fiscal, este persiste aun cuando su causa original, es decir, el déficit, haya desaparecido. Por esta oportunidad tenemos el apoyo del auditor Eric Javier Aguilar para que nos dé su enfoque acerca del tema de la inflación y cómo es que lo ve reflejado en las empresas. Pues muchas gracias por la oportunidad. Pues para hablar un poquito de la inflación, podríamos partir del hecho de que la inflación no es más que la pérdida del valor del dinero. Entonces, cuando el dinero pierde su valor, eso hace que los precios suban, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo vemos desde el ámbito empresarial, por ejemplo, cuando el valor de la moneda se pierde, eso significa que lo que compramos en las empresas para poderlo vender con los servicios que prestamos se vuelven más caros, ¿verdad? Y lógicamente al ser más caros, pues también nosotros tenemos que buscar estrategias para poderle también subir los precios y que los consumidores pues, sigan adquiriendo los bienes y servicios que tenemos. Entonces, la inflación es un problema que se da en la economía y de todos los países, ¿verdad? En Guatemala pues no es la excepción. Nosotros siempre hablamos de que las cosas son más caras hoy que antes, y eso es normal porque conforme se desarrolla la economía, esa pérdida de valor va sufriendo, se va acumulando. Entonces por eso vemos que año con año las cosas son más caras, pero hay momentos también en los cuales esa inflación llega a su punto más alto y hay momentos en que empieza a decrecer, y es donde nosotros vemos que los precios empiezan a caer, ¿verdad? Y a veces las cosas dicen, no, pero ahora está más barato que hace poco, es porque la inflación llegó a esa tendencia. Entonces, convivir con la inflación, una empresa cuando debe convivir con la inflación, sobre todo en el estudio de sus utilidades,
¿verdad? El empresario siempre va a buscar tener mayores utilidades y eso significa reducir sus costos, ¿sí? Para lograr de alguna manera reducir sus precios de venta y con eso pues generar mayores utilidades. Entonces eso es algo que se debe de estudiar de manera global, pues lo vemos nosotros en la economía, pero a nivel de empresa también es importante hacer el estudio de ese tipo. Recomendaciones empresariales es que deben estar suficientemente capacitados para considerar el efecto de la inflación como la devaluación, incluso preverlos a la vez que se tenga capacidad de tomar las medidas oportunas para confrontarlos las situaciones a las que se requiere establecer, ya que se consideran los costos que se generan las empresas dentro del mercado. La inflación existe también en los materiales de producción, ya que el empresario tiene que estar pendiente de la inflación para considerar los precios de los productos dentro del mercado, que necesita ajustar su contabilidad para la toma de decisiones. Entonces, en cuanto a la inflación, siempre tienen que estar pendientes los empresarios para tanto como para preverlos y para ajustarlos dentro de su organización.